¿Qué tal amigos de Death Frontier 2? Espero que la estén pasando muy bien. Bueno, hoy quiero traer un video para hacerlo lo más rápido posible de los pasos que hay que hacer para completar la misión de la mina del ahogado, que se llama Down and Mine en inglés, mina del ahogado en español, y si estás en idioma portugués se llama mina da afogada, se llama. Le voy a mostrar todos los pasos que hay que hacer con las misiones, pero le voy a mostrar así en captura de pantalla, porque si entro al juego es lo mismo, y aparte si cuando entro al juego y pongo a grabar se laguea, así que es lo mismo. Total, se voy a mostrar así con imágenes, y te voy a explicar algunos tips y algunas cosas de lo que son de la misión, que son bastantes misiones, y la gracia de hacer esta misión, que por eso yo les traigo, el que está completando esta misión se gana un montón de dinero y un montón de experiencia, que es lo importante para que ustedes suban de nivel, porque la experiencia que te la dan duplicada por el evento del solsticio. Y si no la querés hacer ahora, no importa, porque el mes que viene va a venir el aniversario, y el aniversario también va a tener 100% experiencia. Así que si no la hiciste, ahí te voy a dejar los pasos para que la puedas hacer. Son un montón de pasos, y bueno, de paso te vas a ir divirtiendo, vas a ir matando bichos, haciendo cosas, y vas a ir ganando un montón de experiencia y puntos. ¿Cómo empieza la misión? La misión empieza que tenés que buscar en el mapa el área, el sector que se llama Doomville, que está en nivel 40, 35 a veces, y tenés que buscar ahí en el mapa una ubicación que se llama Mina del Ahogado, en este caso en español, Mina del Ahogado, que está resaltada en color amarillo, naranja. Ahora esos lugares así de misiones especiales están resaltadas en naranja. Te va a decir Mina del Ahogado, tenés que ir ahí. Cuando vos entras a ese lugar, a la derecha, tirado en el piso, va a haber un hombre. Cuando vos le tocas, ese hombre te va a dar una primera misión, que esta no es, esta es la segunda. Igual yo ahora te voy a decir. La primera misión que te va a decir, que el hombre ese se llama Doomsayer, te va a decir un listado tremendo que dice: trae lata de salchicha, agua, comida, café, te dice de todo, y ese no le tenés que dar importancia. Y lo que vos tenés que hacer es, apenas entrar, ir a la puerta izquierda, abrir, lootear ahí una puerta, y ahí vas a lootear una llave. Con esa llave tenés que salir de ahí y entrar a una pieza que tiene llave. Cuando vos entras a esa pieza que tiene llave, vas a lootear ahí, y ahí vas a ganar, que dice antibióticos del enfermo, dice. Ese antibiótico vos se lo das a ese NPC y ya está, y no tenés que andar comprando todo eso que te pide un montón de comida. Ya está, y ahí automáticamente, ya por descubrir la misión, ya te dan un montón de experiencia, y por entregar esa misión también. Una vez que vos hagas eso, y el NPC siga tirado en el piso, vas a salir de ahí de la mina del ahogado, salir por la puerta principal, volver a entrar, y vas a encontrar a este Doomsayer parado de pie. Y acá van a empezar a hacer las primeras misiones. ¿Cuál es la primera misión? Esa parte de la que te dije, esta contaría como misión 2. Dice, encuentra guiso de superviviente por cualquier método y llévaselo a Doomsayer. Lamentablemente, estos guisos de superviviente vas a tener que volver a un puesto de control, sea Darbow, Hardbrook, Greywood, y tener que comprar en la tienda ese que se llama guiso de superviviente, que vale como 15.000 pesos. Te lo tenés que traer acá, entregarlo, y te va a dar esto, 3.000 de dinero y 7.000 de experiencia, que multiplicado por el evento te van a dar más. Una vez que hagas esto, se lo da listo, y te va a pasar a la siguiente misión. ¿Cuál es la siguiente misión? La siguiente misión que te va a pedir es esta. Te va a decir: mata a 10 mutantes y vuelve con Duncan, dice, la mina del ahogado. Te van a dar 5.000, cada vez vais subiendo más el dinero, y vais subiendo más la experiencia. Acá dice que te van a dar 5.700 de dinero y 9.000 de experiencia. Matar 10 mutantes. Este no tiene misterio, porque vos no te tenés que andar, si vos sos de nivel 30, no tenés que andar matándote buscando
jefe de nivel 30. No, agarrásela fácil. Andate a Dalbo, y si sos de nivel bajo también, andate a Dalbo, abrí las casitas, los bares de Dalbo, los bares que dice cantina, bar, taberna. Todos esos casitas tienen la puerta roja de los jefes. Y los jefes ahí son recontra fácil y mueren de un tiro. Matás a esos 10 y te venís para acá. También me olvidé de decirte que esta misión yo la hice a partir de nivel 25. Es recomendable hacerla a partir de nivel 30 o 35. Bueno, yo la hice a nivel 25 y la hice solo. Si vos querés que alguien te ayude, la única manera es que 2 personas a la vez vayan tomando las mismas misiones a la vez, porque va a llegar una parte que por eso yo no les muestro en video. Va a llegar una parte que cuando vos completás la misión o pasaste esa parte, no te deja volver a entrar al lugar para mostrar el lugar. No, dice la puerta está cerrada y no hay manera. Así que si alguien ya hizo la misión, no te va a poder ayudar porque no va a poder entrar. El único que puede entrar es la persona que tiene la misión. Por eso si querés hacerla de a 2, mejor, porque vas a ir acompañado. Si no, vas a hacerla todo solo como la hice yo, que la terminé haciendo igual. ¿Ve? Matá estos 10 mutantes, no te compliqué la vida, andate a Dalbul ahí, matá en esas casitas que dice taberna, que hay jefe re fácil, entregás y te van a dar esto. Cada vez que entregás, si volvés a hablar con ese Duncan y no te vuelve a dar otra misión, salí de la mina del ahogado, salí y volvé a entrar, y ahí va a tener alumbrado en la cabeza un icono de misión, y ahí te la va a dar otra. La siguiente misión la tenemos acá. Acá dice ve a Bar, Misterios y Trinket. Está en Soundmoor y encuentra el atrapasueño, dice. Y si vos le entregás este atrapasueño, te van a regalar a vos un cargador ampliado que le puedes poner a cualquier arma. O directamente no le entregás nunca la misión y te quedás con ese objeto que también tiene unos stats. Eso depende de vos y te da toda esta experiencia, que ya son 8000. Ahora te voy a mostrar fotos de esto y te voy a decir lo que tenés que hacer. Y después hay otra misión que dice: completa 10 desafíos en el mundo abierto. ¿Qué significa esto? Tenés que hacer las famosas pesetas, que son Purple Zone, las zonas púrpura de los eventos púrpura, cualquiera, por más que sea de Dalbo, de nivel 1, nivel 2, la que sea, vos tenés que completar 10. Al igual que los mutados, que te pide 10, y esto de los Purple Zone, de las zonas púrpura, no hace falta que vos hagas los 10 en un día, no hace falta. Igual que los mutados, no hace falta que mates a 10 en un mismo día, no, porque se va acumulando. Vos si querés hacer hoy, haces 3 zonas moradas, salís del juego, al otro día cuando entras, te va a ir marcando acá en la misión que vas a tener ahí en tu inventario, te va a decir 3, y nunca se te va a borrar. Así vas a ir acumulando hasta tener 10. Cuando completes 10 misiones moradas, te van a dar esto de puntos y te van a dar la siguiente misión. Y acá viene una parte muy importante. Cuando llegamos a este punto dice: localiza texto ceremonial por cualquier medio y entrégalo a Doomsayer. Bueno, esto texto ceremonial es un libro, pero ¿qué pasa? Generalmente yo lo hice esto con 2 personajes y a mí nunca me pidió esto. Siempre me pidió el final bueno es que a vos te pida acá Diario del Loco. Dice: localiza Diario del Loco de cualquier medio. Ese es el final bueno. Ese Diario del Loco es un libro que se puede encontrar looteando en cualquier lado del mapa se puede encontrar. Llega un momento que si vos no lo encontrás, hay una vez en el día de la semana que te lo cambia te lo cambia a texto ceremonial, y si vos justo looteás texto ceremonial y lo entregás, vas a conseguir el final malo. Porque el verdadero final bueno se consigue con el Diario del Loco, entregando el Diario del Loco. Si vos entregas esto, ¿qué va a pasar? Te va a aparecer ese Duncan en Palehaven, tirado en el piso, dice: Duncan está muriendo, y dice: te pide que le lleves una nota a una chica que está en Haverbrook. Vos le entregás y te van a dar como final malo, la recompensa va a ser un potenciador élite. Un potenciador élite que es muy bueno, pero te van a dar un potenciador de élite que también vale mucho la pena. Pero el otro verdadero final es otra cosa. Así que ya lo sabés. Si acá dice
Diario del loco, ese es el final bueno. Acá te quiero mostrar una foto que está todo así mal. De cuando vos vas a ese famoso que te dice ve a bar Misterios y Trinket en South Moor, vos abrís la puerta y te va a aparecer adentro del bar te va a aparecer uno de estos que vos le mirás y te pone la mirada ciega. ¿Cómo era que se llaman esto? Finger, un finger te va a aparecer, un finger irradiado que se le aguanta un montonazo, se aguanta la cantidad de balas que aguanta Obviamente que si vos lo haces en nivel 50 lo vas a destrozar rápido, pero si sos de nivel bajo te va a costar un montón, como me costó a mí, que yo era nivel 25. Me gasté casi todas las municiones para matar a porque como es irradiado, tiene el doble de vida y aguanta mucho. Tenés que apuntarle siempre acá a la pierna y dispararle hasta que muera. Cuando muere te va a dejar una llave que está por una casa por acá, una puerta por acá, y tenés que lootear ahí. Ahí va a estar esa cosa que dice que te piden conseguir el atrapasueños. Ahí va a estar en esa habitación, abriendo la puerta. Y después, cuando vos entras a esa habitación y ganás el atrapasueños, que es de la misión que te pide, se activa una cosa que te va a decir: había un botón misterioso abajo de un mueble, no sé qué, y lo que te va a hacer es que en ese mismo bar, si mirás para la parte de atrás, hay una puerta doble de color gris, que cuando vos abrís, es esta habitación, ¿ves? Es exactamente esta habitación. Y acá, en este mueble que está acá, hay un objeto también para lootear de la misión, que es creo que un diario. Y acá, mira, justo en esta parte de acá, hay un monstruo invisible ahí. Hay un invisible. Es invisible, también es troll, porque vos sos de nivel 20, 25. Bueno, si lo haces en 50 no vas a tener problemas, pero este bicho, si vos lo haces en nivel 20, como lo hice yo, 25, te va a costar un montón ganarle. Porque también es un invisible irradiado, tiene un montón de vida y encima es invisible. Tenés que esperar que se vea un poquito y calcular más o menos dónde está. Y yo tardé como media hora acá, dando vuelta por acá, porque si me tocaba una me mataba. Y así lo pude matar, y con ese vas a poder ganar una escopeta única, que es esta. Si vos matás a ese verde, a ese invisible verde, te va a dar escopeta de la tienda Trinket, una escopeta muy buena porque tiene velocidad de ataque de arma, muy buena, daño a la cabeza de arma, daño a infectados, y tiene velocidad de trote y velocidad de carrera, muy buena tiene. Bueno, acá lo único malo que tiene a los infectados, pero no importa, con esta arma, si vos ganás esta arma se puede usar a partir de nivel 25. Si vos ganás esta arma, de un solo disparo matás a cualquier infectado hasta de nivel 30. Es muy buena esta arma, yo la usé un montón esta arma, encima tiene trote y tiene carrera, así que si querés ganar esta arma vas a tener que matar a ese invisible irradiado que tiene un montón de vida, no te queda otra. Encima yo la tuve que matar solo porque nadie me pudo acompañar, porque cualquiera que ya hizo la misión no puede entrar a acompañarte. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá que cuando vos entregás la misión de eso del atrapasueño, te dice acá, ve, has ganado cargador ampliado, y acá te da la experiencia y el dinero por entregar ese atrapasueño. Si vos lo entregás te regalan el cargador ampliado. Y acá tenemos, ya que bueno, esto como parte final. En la parte final hay para matar un bicho super troll, que es también un finger óptico, que tiene doble guadaña, está espinado, que es una locura matar eso. Yo vi mucha gente de nivel 50 más 10 morir con ese bicho, porque ese bicho no es joda, ese bicho está a nivel 50 y tiene todos los bonus de Palehaven, vos estás todo en contra. Encima es óptico, el único lugar que le hace daño es apuntándole al ojo, como es óptico, pero si vos le apuntás al óptico, a vos te ciega y te quita un montón de vida, y si te llega a pegar con la guadaña una sola vez, te va a matar. Así que fíjate si lo querés matar o no, es bastante troll, y si lo llegás a matar, te va a dar una armadura única que se llama Capucha del Guardián, que tiene necesidades energéticas, necesidad de hidratación, daño recibido y 20% de experiencia obtenida. No vale mucho la pena, pero eso, bueno, ahí está por el meme. Si lo querés matar es bastante difícil. El bicho ese que te voy a mostrar ahora en una foto. Y acá tenés
cuando vos agarrás la misión final, que te dice ese Duncan dentro de Palehaven, te dice ve a buscar los registros de Comer y en esa pieza está ese monstruo troll que yo te dije. Tenés que buscar esto y si le entregás esto, ahí es el final bueno y termina la misión. Y acá tenemos a Duncan. ¿Qué pasa? Después de entregarle a Duncan ese que dice Diario del Loco o texto ceremonial, vos tenés que ir a Palehaven. Te vas a Palehaven, entrás, te vas, puerta derecha, subís la escalera, subís una y subís otro piso más. Y después entras a una puerta marrón doble y después entras a una puerta marrón oscura simple. Y acá va a estar este Duncan. Dice, te va a decir una misión. Busca a Duncan en Palehaven, en los archivos de Palehaven. Cuando vos entras, Duncan va a estar acá, así. Tenés que hablar con él y ahí te va a dar la misión esa que te dice, ve a buscar los registros de Comer en esa pieza. Y el bicho que está en esa pieza es este, ¿ve? Es un Finger que está todo espinado, tiene doble guadaña. La primera te va a pegar, si no te mata de una, es porque vos tenés 200 de vida, te va a pegar una, te va a dejar aturdido y con la segunda guadaña te mata. Y es óptico, acá no se ve, pero es óptico. Si vos le apuntás a la cara te va a cegar y te quita un montón de vida. Y tiene los bonus de Palehaven. Y también no olvidarse que entran zombies todo el rato. Así que lo que te conviene es entrar a la pieza. Adentro de esta pieza hay otra pieza. Tenés que salir de esa pieza, limpiar a los zombies, volver a entrar. Y así hasta que no quede casi nada de zombie. Después te vas en modo sigilo y looteas un mueble que está alumbrado. Y ahí vas a agarrar eso que dice registro de Comer. Y esta es la misión que te da cuando vos lo visitas a Duncan ahí en Comer, digo en Palehaven. Te dice, encuentra el cuarto del Finger, del guardián, y sácale los registros de Comer, que era donde está ese bicho. Y ahí se lo entregás a Duncan. Eso es lo que yo te dije, que lo está custodiando este bicho. Y acá donde está este bicho, por acá, por este lado, hay un mueble que está alumbrado. Vos tendrías que matar a todos los zombies de acá o lo máximo que puedas, después ir en modo sigilo así hasta el mueble, lootearlo para entregar la misión. Y si sos valiente vas a matar a ese bicho que es bastante troll. Y cuando lo entregas, esta es la recompensa. Cuando entregas ese archivo que te pide, esta es la recompensa. Dice, le has hecho un gran favor a esta ciudad, guerrero. Dice, toma esto. Ahora mi arma es todo lo que necesito. Dice, ha ganado 4.800 pesos y 21.000 de experiencia, que es una bestialidad, y sin contar el bonus del evento, ¿eh? Y ahí quedaría por fin ya la misión finalizada de esta misión que se llama la misión de la mina del ahogado. Este es el final bueno, y lo que hace es que cuando no le entregas, te da esto y ya queda ahí. El personaje ese Duncan queda ahí. Si vos salís de la habitación y volvés a entrar, creo que ya desaparece y ya no aparece más. Y en esa habitación ya va a quedar vacía, y esa habitación te queda para vos entrar ahí y poder descansar un rato ahí en Palehaven. Y eso es todo por la misión de eso. Es una misión bastante larga, pero te da muchísima experiencia y dinero. Así que yo te recomiendo que la hagas para subir tu personaje un montón de experiencia. Y si no la haces ahora, la podés hacer también el mes que viene, porque el mes que viene, como es el aniversario, también va a tener lo de 100% de experiencia. Así que eso es todo. Fíjate que la misión de los mutantes y las zonas púrpuras la podés hacer tranquilamente, 3 hoy, 3 mañana, 2 así, y se te va a ir sumando. No hace falta que las hagas todas de golpe. Fíjate si podés hacer la misión de a 2 o de a 1 como la hice yo, y nada más. Y el final bueno es ese del diario del loco. Si haces el final malo, vas a ganar un potenciador élite, que es para transformar un arma rara a élite, poniéndole los bonos. Así que cualquier duda, consúltame en la caja de descripción, y nos vemos en un siguiente video, y chau chau.